a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos da de venir a gozarnos a través de su palabra. Igualmente le damos gracias al pastor por permitirnos parar en este lugar con el propósito de usar la palabra del Señor. Creo que estamos contentos y gozosos y con el anhelo que Dios nos hable. Así que vamos a ir directamente a la palabra. Salmos capítulo 86. Leeremos dos porciones de la palabra. Salmo capítulo 86 y leeremos en Mateo capítulo 16. Si alguien nos visita, sea bienvenido en el nombre del Señor Jesucristo. Salmo 86. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande misericordia para todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Señor, tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Mateo capítulo 16, verso 1 al 3. Mateo 16, verso 1 al 3. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Inclinamos nuestros rostros y oremos. Señor Jesús, Padre Celestial, hemos leído tu palabra en esta noche, creyendo y entendiendo que cualquier persona puede leerla, pero solamente tú le puedes dar la vida, Señor. Padre, nos presentamos en esta noche ante ti, sabiendo que ya estamos pasados de la medianoche, sabiendo que por tu misericordia todavía hay oportunidad para nosotros, para que nuestras vidas se enfilen más hacia tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados, ayúdanos, Señor. Trata con cada uno de nosotros, Señor, especialmente en esta noche conmigo, Padre Celestial, porque creo que todos te necesitamos, Señor. Habla a nuestro corazón, Padre, y como siempre lo he pedido, Señor, que cada partecita de tu palabra no solamente halle cabida en nuestros corazones, sino que se ancle en lo más profundo de nuestro ser, Señor. Todo lo pedimos, Señor, poniéndonos a tu servicio, humillándonos, Señor, y anhelando que tú tomes todo el control. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Una vez más, el Señor Jesucristo les bendiga. Pueden tomar sus lugares si son tan amables. En esta noche vamos a hablar del pensamiento que Dios nos envió a través del santo profeta, titulado Tiempo de Unión y Señal. Nuestro pensamiento es tiempo de unión y señal. Contamos ahorita con
con mucho mensaje para hablar, con mucho pensamiento para aprender. Pero yo creo que la Biblia es clara con nosotros. La Biblia nos muestra que el tiempo está oculto para toda la gente. Pero aún es tanto que la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero también dijo Pablo, pero para vosotros no hay nada oculto. Para nosotros vemos como de día, lo tenemos que ver todo claramente. El mensaje que Dios nos envió no es para otra cosa. Es para que ustedes y yo podamos visualizar correctamente el plan de Dios. Porque todos sabemos que Dios tiene un plan. Todos sabemos que Él tiene unos tiempos establecidos. Y lo importante es no saber cuántos tiempos han pasado. Lo importante es conocer el tiempo en el que estamos viviendo. Y creo que el título nos dice demasiado. Tiempo de unión y señal. Dice el hermano Branham, es el tiempo de la señal de la unión. No es un cuento. Todo lo que sucede no sucede por casualidad. Sabemos que el siglo XX fue uno de los siglos donde más profecías se han cumplido. Pero también sabemos que en estos 2 años han sido cumplidas profecías muy fuertes, donde nos llevan a una sola cosa: es la culminación de todo lo que Dios ha prometido. Todo lo que ustedes y yo decimos creer es el momento del cumplimiento. Es el momento donde el Señor está dando sus últimos toques. ¿Estamos aquí? De pronto a veces se nos vuelve eso tan común que se nos puede pasar por alto. Pero sepa y entienda algo primero: que ustedes y yo fuimos llamados a ver las cosas. Ustedes y yo fuimos llamados a reconocer las cosas. Y ustedes y yo fuimos llamados a actuar sobre lo que hemos reconocido. Nadie lo puede hacer. La denominación lucha por ver lo que usted y yo vemos. La denominación lucha por imaginarse algo que ustedes y yo ya conocemos. Pero ellos no lo van a poder ver. Y ellos no lo van a poder conocer. Dios siempre ha enviado señales para mostrar en el tiempo en que Él está trabajando. Cuando la maldad creció en el mundo, Dios dijo: voy a destruir, voy a acabar con esto a través de agua y voy a enviar un diluvio. Y Él envió una señal muy fuerte. Todos decimos Noé, amén. Pero ¿por qué Noé fue la señal? ¿Porque escuchó la voz de Dios? No, señor. ¿Cómo así, hermano David? Yo sé que escuchó la voz de Dios. Pero sabía que en muchos tiempos el Señor ha hablado y mucha gente ha escuchado la voz, y eso no lo hace ser la señal. ¿Recuerdan a cuando el Señor llamó a Pablo? Cuando el Señor llamó a Pablo, dice la Biblia que una voz le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pero también dice la Biblia que los que andaban con Pablo escucharon la voz. Entonces, ¿qué hizo que Noé fuera la señal? No fue que solamente escuchó la voz, él sí escuchó la voz. La razón que él vino a hacer la señal es porque él actuó bajo la voz que había escuchado. Es muy diferente usted escuchar la voz y es muy diferente actuar bajo la orden que aquella voz le dio. ¿Sabe por qué Dios no pudo justificar a ninguno? Porque Noé no predicó una vez. Fueron 120 años que él predicó el evangelio. Ninguno tuvo excusa de decir, ninguno, de decir: yo no escuché, yo no vi. Porque el mensaje de Noé era tan fuerte que no solamente se oía su voz, también se oía su martillo, también se oía su serrucho. ¿Estamos aquí? Y sin importar la crítica, cada día serruchaba más y martillaba más, porque él era martillando su propio mensaje, aquello que Dios le había dado.
Su vida y mi vida a diario están martillando lo que ha recibido. Usted y yo no podemos decir, yo he recibido el mensaje de restauración, si mi vida no martilla restauración. Porque el mensaje que Dios envió es para restaurar todas las cosas. No es dejar de tomar. Para eso se crearon Alcohólicos Anónimos. Perdóneme. No es dejar de fumar. No es dejar de adulterar. Los fariseos no hacían nada de ello, pero eran peores que la adúltera. ¿Por qué? Porque esa adúltera, cuando vio a Jesús, entendió que Él era su salvación. ¿Me siguen? Nuestro mensaje: tiempo de unión y señal. Para nosotros no es nada oculto cuál fue la señal para este tiempo. No es terremotos, no es maremotos. ¿Cuál es la señal? Un profeta. Un profeta llamado William Branham. Para muchos escándalo, pero para nosotros la señal del tiempo. Cuando el Señor vino por primera vez, se hizo carne, Él dio una señal a través de un profeta. ¿Me siguen? Y cada que se quiso manifestar, envió sus señales para que la gente lo creyera. La única diferencia es que esas señales no las ven todo el mundo. Esas señales son solamente para los creyentes. Perdón, hermano, si a usted no le goza eso, pero le debería gozar. Le debería gozar saber que usted es el único que puede ver esas señales. ¿Sabía que cuando nació Jesús, la forma que la gente se guiaba era a través de las estrellas? Y tenían un hombre en cada ciudad, en una torre, llamado el atalaya. Y le preguntaban: atalaya, ¿qué de la noche? ¿Qué nos depara el destino? ¿Sabía que había muchos mirando las estrellas? Pero en todo el mundo, en todos los que estaban mirando, en una noche, aunque muchos ojos estaban en el cielo, pero solamente 3 vieron algo diferente. Vieron una estrella que para ellos era con una luz diferente, que para ellos era distinta a todas. Los demás siguieron con su cabeza en alto, todo lo mismo, mirando las estrellas. ¿Me siguen? ¿Quiénes son estos? Los 3 reyes magos. Ya hemos sido enseñados que los magos no eran magos de magia, eran astrólogos que sabían leer las estrellas. Cuando ellos vieron la señal, o cuando vieron la estrella, entendieron que era la señal de algo. ¿Cuál era la señal? Dijo el hijo, el rey de reyes tuvo que haber nacido. La gente le preguntó: ¿y cómo lo sabes? Dijo: porque su estrella nosotros hemos visto. ¿Me siguen o no me siguen? Muchas veces usted y yo nos acudimos y decimos: ¿cuándo será que nazco? Empezamos viendo la estrella. ¿Estamos aquí? ¿Me siguen? Dice el hermano Branham: 3 hombres vieron cada uno su estrella. No vieron la misma estrella, vieron cada uno su estrella. Estaban de lugares diferentes y empezaron a andar. Pero cuando llegaron donde Jesús, dice el hermano Branham, esa estrella, esas 3 estrellas se convirtieron en una. Y cuando llegaron donde Jesús, ya la estrella que estaba allá, ya no estaba. Ya no estaba. ¿Me siguen o no me siguen? Porque la señal lo estaba guiando a una sola cosa, y era la unión del creyente con la palabra hecha carne. Porque a eso vino la señal. La señal no vino a formar un grupo más.
La señal no vino a formar una denominación más. La señal no vino a que ustedes y yo fuésemos cabezones y le pudiéramos explicar la Biblia a cualquiera. No, la señal vino a una sola cosa, y es a llevarnos a la unidad de esta parte humana con esta divina. Dios una vez manifestado en carne, no otra cosa. ¿Qué espera usted? Oh, que Dios habló a través del hermano Branham, sí, pero él vino con un propósito. Él dijo: mi único clamor es ver a Dios en cada corazón de sus hijos. No busca otra cosa, porque Dios busca una unidad. Dice el hermano Branham: Dios no puede levantar a su iglesia hasta que no esté en unidad con Cristo. La única cosa es que necesitamos no solamente que no sea una revelación, sino que sea una manifestación. Explíquese, hermano David. ¿Cuántos recuerdan al apóstol Pedro? Si no, la mayoría lo tenemos que recordar, porque el domingo hablaron de él, el miércoles también. El apóstol Pedro, el Señor Jesús se paró al frente de los discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Estoy en Mateo capítulo 16. Pero llegó el momento donde la pregunta externa se volvió interna. Ya no es qué dicen afuera, sino qué dicen aquí adentro. Se paró Pedro, no por su propia revelación. ¿Cómo lo sabe? Porque el mismo Jesús le dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi propio Padre te lo ha revelado. Él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cree usted que le fue una revelación a Pedro? La Biblia lo dice. Para eso no necesita ni creer, sino conocer. ¿Estamos aquí? Conocer lo que dice la Biblia, donde dice que a Pedro le fue una total revelación. ¿Le fue una revelación o no? Pero leemos hasta Mateo capítulo 16 o 18, donde encontramos la maravilla. Dice la Biblia que cuando le fue una revelación, el Señor le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, y esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti también te digo que yo te llamo Pedro. Y sobre esta roca, no sobre Pedro, sino sobre la revelación, voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, a Pedro, te voy a dar las llaves del reino. Cuando él recibió la revelación de Dios, entonces el Señor le dijo: no ha entrado, pero aquí están las llaves. ¿Me siguen o no me siguen? ¿Me siguen o no me siguen? Él ya tenía las llaves. No había entrado. ¿Le era una revelación? ¿Tenía las llaves? Pero si iba más adelantico, negó a Jesús 3 veces. Era la revelación que había recibido, y negó a Jesús 3 veces. ¿Por qué? Porque dice el hermano Branham: la revelación viene al individuo, pero primero baja su intelecto. Y usted le dice amén y sabe que es verdad. Pero la única forma que esa revelación funciona es cuando esa palabra se encuentra con el divino, con la columna de fuego. Moisés sabía que había nacido para libertador, pero cuando se encontró con la columna de fuego fue cuando se pudo parar frente al faraón. Pedro, con la revelación, lo negó. Oh, hermano, entienda. A usted hace mucho tiempo Dios le reveló la señal. Yo sé que usted se ha sentido caído. Yo sé que usted ha fallado. Yo sé que usted ha mentido. Yo sé que usted se ha revolcado y dice: ¿cómo es posible? Pedro también lo hizo. No hay ninguna diferencia. Pero el Señor les dio una promesa. Les digo: vayan a Pentecostés, vayan al aposento alto, y allá me voy a encontrar con ustedes. Y eso que tienen en su cabeza y que está bajando a su corazón, se va a proyectar afuera.
Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, Pedro negó al Señor 3 veces. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo, salieron todos los discípulos. ¿Sabe qué me parece tremendo? Juan si hubiera podido parar y decir: disculpe Pedro, el que va a hablar soy yo. Porque por empezar, el Señor dijo que de pronto yo me quedo hasta su venida. Por empezar, yo no he fallado, yo no lo he negado. Pero el mismo Espíritu Santo que había en Pedro estaba en Juan. Y él sabía que Dios le había dado unas llaves a Pedro, que las llaves no eran de él. Intente abrir, hermano. Como usted luche, no va a abrir. Solamente hay alguien que tiene las llaves. Si usted no reconoce quién es, entonces su problema va a estar en usted. Su dificultad va a estar en usted. Pero busque la llave. ¿Me siguen? Para Pedro era una revelación. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, una vez se fue para culto con su amado Juan. Y cuando iban entrando a la iglesia, había un cojo. Siempre lo llevaban a la iglesia, pero nunca lo entraban. ¿Eso dice la Biblia? Estoy en Hechos capítulo 3. Lo dejaban en la puerta. ¿Estamos aquí? Pero cuando llegó Pedro y Juan, después del aposento alto, se encontraron el cojo. Se encontraron a aquel que nunca había ido a la iglesia. Lo primero que hicieron fue fijar la mirada en sus ojos. Dice la Biblia que el cojo los miró porque anhelaba que les dieran algo. Él esperaba plática. Pero cuando Pedro lo miró, le dijo: no tengo oro ni plata, pero hay una manifestación que tiene que ser hecha. Para mí fue una revelación y hoy es una manifestación. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ya no era simplemente una revelación, era la manifestación del Hijo del Hombre. Lo que Dios está esperando hoy no es otra cosa. No es que tanta revelación reciba usted, es que sea un Hijo del Hombre manifestado. Porque unión y señal. Tiempo de unión y señal. Ya no es tiempo de más culto. No es tiempo de más aplausos. No es tiempo de más golpes de pecho. No es tiempo de más de crucificar a mi hermano. Es tiempo de unidad perfecta. Yo y Dios. Yo y Dios. No tiene nada que ver mi esposa. No tiene nada que ver. Mis hijos, nada que ver. Y tienen que ver todo. Porque es el anhelo del Señor. Dice la Biblia. Efesios capítulo 4. Ya vamos a terminar. Verso 15. Dice la Biblia: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido
entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Estamos aquí? Reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo nos edificamos? En amor. ¿Pero cómo crecemos? No crea que Dios viene por una iglesia bebé. Él viene por una iglesia madura. Hermano, yo ya crecí. Oh, si ya creció, la pregunta es, ¿ya maduró? Y si no ha crecido, es hora de crecer. Pero ¿cómo crecemos? La Biblia dice, unidos solamente a través por las mismas coyunturas. Es donde empezamos a crecer. Mi dedo índice crece igual que mi dedo gordo del pie, al mismo tiempo, cada uno en su forma, pero crecen al mismo tiempo, se forman al mismo tiempo. Perdóneme, yo no voy a poder crecer más sin ustedes, pero ustedes no pueden crecer más sin mí. La única diferencia es que yo tengo que empezar a reconocer en esa unidad cómo llega mi crecimiento. Porque a veces notamos gente muy crecida. Nada en contra. Nada en contra. Pero ¿a qué coyuntura está ligado? Dice el hermano Branham, si usted coge un tallito de naranja y le injerta uno de limón, dará limón. Pero el día que ese tallito de naranja se una con lo original, todas sus naranjas serán dulces. ¿Estamos aquí? Porque el diablo busca algo, no que usted no crezca, sino cómo está creciendo. ¿Sabía que ahorita, dice el hermano Branham, la fe que yo quiero es una fe que tenga músculos y pelo en pecho? Pero ¿sabía que hoy los hombres los encuentra usted con una musculatura muy grande? ¿Estamos aquí? Unos brazos gruesísimos. ¿Estos qué? ¿Los pectorales? ¿Sí? ¿Sí estoy bien? ¿Y los bíceps bien marcados? Pero las manos sin callos. ¿Me sigue? ¿Qué toman? Sencillo. Ya solamente comen cereales. Que si usted va a la medicina, los cereales no traen vitaminas. Solamente limpian y limpian. Son muy limpios. Pero el resto son pastillitas pequeñas. Ya no hay una yuca. Ya no hay un plátano. Ya no hay un pedazo de carne. Por eso si lo llevo a trabajar con mi suegro, no le aguanta mediodía. ¿Me sigue? Eso no es del músculo que Dios quiere. Hay una fe que usted puede tener. Y hay una fe que al usted leer el mensaje, cree tener. Pero dice el hermano Branham, la única fe que me une a usted, hermano, es una fe de rapto. Esa no se adquiere con comida liviana. Hermano, ¿y cómo sé que tengo esa fe de rapto? Es muy fácil. Es cuando su sentir, cuando su dolor es mi dolor, cuando su necesidad es mi necesidad, cuando aunque usted esté sufriendo lo que para mí es algo pequeño, yo le diga, hermano, aquí estoy para ayudarle. Cuando yo empiezo a reconocer que necesito de usted, entonces la fe me abre el panorama. Reconozco el cuerpo del Señor y me uno a Él para crecer libremente, porque es el tiempo de una unidad total. El Señor Jesucristo los bendiga. Pongámonos en pie, vamos a orar. El tiempo se me fue.
Dice el hermano Branham, la única unidad, dice, ojalá que podamos salir como una iglesia fortalecida, unidos, para así unir todos nuestros corazones y nuestro enfoque, juntamente con todos nuestros conciudadanos del reino de Dios, y así avanzar hacia adelante como nunca antes. ¿Quiere usted avanzar? ¿No se ha sentido usted muchas veces diciendo como que no avanzo? Como que no crezco, como que yo estoy estancado. Hermano, quédese solo y va a estar estancado. Pero dice, necesitamos dos cosas: estar unidos, pero con un mismo enfoque, una misma visual, porque el diablo luchará por dañarnos. Lo primero que él va a buscar, separarnos. Lo primero que él va a buscar, que yo no lo reconozca, ni usted no me reconozca. Pero vuelvo a decirlo, si nos reconocemos, estamos obligados a crecer. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Padre Santo, el hecho no es cuánto gritamos. El anhelo ardiente, Señor, es que tú tratas con cada uno de nosotros, Señor. Padre, tú dijiste a través de tu profeta que nuestra salvación no puede ser quitada, pero sí las bendiciones de ella, Señor. El diablo no busca otra cosa, Señor, sino que todo lo que ya ha sido dado, nosotros lo perdamos, Señor. Entramos al jubileo. Padre, yo no creo que el jubileo haya sido el 28 de febrero, Señor. Yo creo que estamos en el jubileo, Padre. Estamos donde yo debo reclamar a mi familia, donde yo debo reclamar a mi hermano, donde yo debo liberar a mi hermano, aquel que está en deuda, aquel que ha vendido su corazón por dinero, aquel que ha vendido su corazón por trabajo. Hoy es el momento de liberarlo. Pero la única manera es que yo me una en un mismo sentir, Señor. Padre Celestial, lo único que acaba de caer, la resurrección, no es el tiempo donde se tenga que cumplir, sino en el clamor de unidad de un mismo pueblo, Señor. Perdónanos, Señor, si a veces hemos puesto más cuidado en la presión y tensión que el diablo nos quiere poner que en el momento en que estamos viviendo, Señor. Bendice a este precioso pueblo, Señor. Bendice nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Trata con cada uno de nosotros, Padre. Y cada, Señor, que podamos crecer todos juntamente y recibirte, Señor, como tú lo mandas, Señor. Todo lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.